Dios les bendiga poderosamente. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar reunidos, sabiendo que es importante que tengamos claro que estamos escudriñando la palabra de Dios, que debemos tener el interés sincero y genuino de querer aprender para poder aplicar la palabra de Dios. Vamos a estudiar el capítulo 11 del versículo del 1 al 4 del libro de Proverbios. Recordemos que es necesario que tengamos la Biblia porque así podemos resaltar, porque así le podemos poner una notica en cada versículo que entendamos o que nos llame la atención para que cuando vayamos a repasar sepamos en dónde lo encontramos. Amén. Dice en el versículo 1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Este texto nos está hablando de que nosotros debemos ser correctos, que debemos ser justos, que no debemos engañar, que no le debemos quitar nada a nadie, porque a veces tenemos el mal hábito de ofrecer determinado producto o determinado servicio, pero le quitamos, no hacemos completo, cobramos completo, pero sí le descontamos. Incluso en un trabajo, puedo comprometerme a hacer un trabajo, por decir algún aseo, y sí, yo le hago el aseo a toda la casa, pero mentiras, le hago el aseo a la mitad de la casa y después le saco excusa, que no pude, que esto, que lo otro. En la confección, en la venta de algo, es decir, hay muchas maneras de manipular a la persona y de quitarle, de engañarla. Porque una cosa es que se pida rebaja, que se ponga de acuerdo con la persona, y otra cosa es que se comprometa a hacer completo y después de todas maneras le quite. Entonces la palabra aquí me está diciendo que eso es abominación. Abominación es que Dios aborrece eso. Entonces vamos a empezar a ser muy correctos y muy justos. Cuando vamos a hacer un trabajo, analicémoslo bien, si verdaderamente soy capaz de hacerlo y si lo puedo hacer por el precio que estoy acordando, y si no, más bien no lo hagamos, porque eso de alguna manera estamos siendo deshonestos y eso le molesta muchísimo a Dios. Dice, mas la pesa cabal le agrada, es decir, que cuando yo soy correcta, cuando respondo a lo que me estoy comprometiendo, eso le agrada a Dios. Y a veces, cuando calculamos mal los costos o los gastos o la inversión, es mejor a veces perder, pero no ir a hacerlo mal, ir a poner un material que no le corresponde, con otra calidad, o no ponérselo, en fin. Esas son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo y en el mínimo detalle debemos hacerlo y ser así. En el versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia es ese estado de altivez o es ese estado del ego de las personas que creen que ellos son superiores a los demás, que ellos son los que mandan, que ellos son los que tienen derechos, que ellos son los que pueden y menosprecian a las personas. La palabra nos dice en otro texto que Dios mira de lejos a ese tipo de personas y que todo el que se humilla será exaltado, pero que todo el que se exalta será humillado. De tal manera que una persona que es soberbia, que mira a los demás como menos, como poco, está poniéndose en alto riesgo delante de Dios, porque Dios eso no lo acepta y va a traer disciplina. Mas con los humildes está la sabiduría, es decir, que Dios le da sabiduría al que es humilde, porque otro de los problemas que tienen los soberbios es que son rebeldes y no obedecen, no se sujetan y por lo tanto pues no se sujetan a Dios. Ese es el problema incluso de muchos cristianos, que son cristianos y saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen porque se consideran que todo se lo saben y que todo lo pueden. El versículo 3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ya hemos hablado que la integridad es la capacidad de comportarse muy bien en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de cumplirle a Dios a cabalidad en todas las cosas, sin importar la condición. Y dice que es el que nos encamina, es decir, que cuando nosotros realmente asumimos la responsabilidad de ser íntegros, impecables, entonces nos va como marcando una ruta, unas pautas, porque ya de pronto en el momento que se me presenta la tentación,
veo como dispuesta o inclinada a hacer lo malo, pero cuando voy mirando y me voy sujetando y entendiendo que voy a ser correcta en lo íntimo de mi ser, entonces ya mañana cuando se vuelva a presentar la misma situación, ya sencillamente la desecho con facilidad porque ya lo tengo claro, ya estoy disciplinada en eso. Entonces me va a encaminar, me va a marcar una ruta. Dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cuando una persona no hace lo correcto, pues sencillamente eso le va a traer destrucción. Porque todas las cosas se le vienen encima y dentro de las cosas que le pasa es que no va a tener la protección ni la dirección de Dios. Entonces va a quedar dando vueltas por ahí y resulta que va a terminar mal de todas maneras porque su propia maldad lo va a conducir al mal. Y en el versículo 4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. No importa cuánto tengan las personas hablando de la economía, de las posiciones que una persona pueda tener, de los títulos, cuando viene la ira de Dios. Y este momento que estamos viviendo es algo que nos enseña eso, que nos permite ver directamente lo que está sucediendo. Miramos hoy todas las grandes industrias, las grandes empresas en las condiciones que están. Miremos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aviones, con todo el transporte aéreo, el transporte terrestre, que son empresas muy grandes. Mucha empresa que está quebrada y que sin importar su riqueza, sus títulos, sus posiciones, cuánta gente ha sido agredida por el COVID, cuánta gente ha muerto y ahí no hay nada que lo detenga. Lo único que lo detiene es si la persona verdaderamente se arrepiente, pero a veces la persona se arrepiente tarde. La palabra de Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, que no esperemos que se nos venga el problema encima para ir a buscar a Dios, porque puede ser que lógicamente que sí lo vamos a encontrar, pero ya hay pérdida. Este momento nos enseña todo esto. Entonces nos dice que no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Si verdaderamente estamos haciendo la tarea, si verdaderamente estamos caminando en la justicia de Dios, en sus mandamientos, en su palabra, vamos a ser guardados de la muerte. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que podemos tener claro es que podemos cuidarnos. Por ejemplo, en este momento mucha gente soberbia y mucha gente que no acepta la justicia, que no acepta las autoridades, está caminando como si nada estuviera pasando y está generando mucho sufrimiento para sí mismo y para otras personas. Son personas que no están haciendo la tarea bien hecha y no importa en qué condición estén en la parte económica, porque de todas maneras va a tener sufrimiento. Pero quienes hacemos la tareita, quienes somos juiciosos, quienes estamos siendo obedientes por amor a Dios, porque es que esa es otra cosa importante, que todo lo haga por amor a Dios, porque es que Dios merece que nosotros le obedezcamos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que aquí tenemos es que humillarnos delante de Dios, hacer todas las cosas correctamente, ir ajustándonos a todo lo que Dios va mandando, aún desde las pequeñas cosas. Y eso, mire la respuesta que nos dice aquí en el versículo 4 al final, mas la justicia librará de muerte. A veces la muerte no es solamente física, es la muerte de la pérdida que puede haber en las distintas áreas, en la salud, la pérdida económica, incluso la pérdida emocional, porque muchas personas resultan afectadas emocionalmente, mentalmente, y eso es una pérdida muy grande, y eso es muerte en esa área. Amén. Démosle la gloria, la honra y la alabanza al Señor, que nos ama con amor eterno. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les continúe bendiciendo. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Dios les bendiga.